Este es el ejemplo número 4 que se encuentra en la página 5 del material apuntes de la semana 8. Él nos dice, con respecto a la gráfica de la función f, vamos a determinar todos estos elementos que se enuncian acá. Lo primero que vamos a decir es que la gráfica de la función va a venir construida para que nosotros hagamos todo esto. Entonces vamos a suponer que esa gráfica fue trazada en la dirección en la que nosotros escribimos, o sea, siempre de izquierda a derecha, en la misma forma en la que avanza una recta numérica. Eso significa que esta función pues inició su recorrido en este punto y pues hace este trazo, luego da un pequeño brinco, continúa con su trazo, hace un nuevo salto y pues continúa en la dirección que esa flecha nos dice que es más infinito. Ok, ahora noten ustedes entonces que ya hecho ese análisis estamos listos para determinar estos elementos. Lo primero es el dominio. El dominio vamos a indicarlo siempre en el eje X. Eso significa que yo voy a buscar el extremo que está más a la izquierda y más a la derecha en la gráfica de la función y reflejado sobre el eje X. Entonces dijimos que la función inicia acá y esa flecha me está diciendo que ella continúa. Vean que a pesar de que la gráfica se corta en estos espacios, pues no existen huecos en el eje X, por decirlo de alguna manera. O sea, puedo poner un solo intervalo continuo. Entonces acá podemos escribir que inicia en este punto, que sería un menos 6, y continúa ella en la dirección que me indique esa flecha. Como es a la derecha en el eje X, pues vamos a decir que es más infinito. El infinito tiene su corchete abierto y observen que este punto también está abierto, por lo tanto lo damos de esa forma del intervalo. Ok, ese sería el dominio. Ahora si hablamos del ámbito, vean ustedes que el ámbito siempre lo vamos a encontrar en el eje Y. Eso significa que me interesa determinar cuál es el punto que está más abajo, el punto que está más arriba en la función. Pero vean que aquí los cortes sí me van a afectar, porque vean ustedes que el punto más abajo en esta sección es este y luego este. Me queda un espacio bastante grande por acá, que vamos a marcarlo en otro color, desde el menos 1 hasta el menos 3, donde no hay gráfica de función, porque entonces vean que ella vuelve a nacer acá, ¿verdad? Y continúa hacia más infinito. Vean que aquí hay un pequeño espacio que queda sin graficar, pero por decirlo de alguna manera queda compensado por este otro trazo que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a borrar esto y vamos a poner esos dos intervalos que acabamos de mencionar. El primero es desde aquí hasta acá, que sería desde el menos 5 hasta el menos 3. Entonces vamos a ponerlo desde el menos 5 hasta el menos 3. Observen que ambos están pintados, por lo tanto vamos a ponerlos cerrados, ¿ok? Y el segundo intervalo lo vamos a poner con una unión. Vean que sería ahora desde este punto, que en el eje Y sería un menos 1, ¿verdad? Hasta este que sería un infinito. Entonces sería de menos 1, vean que lo puedo poner pintado, perdón, cerrado porque está pintado, hasta más infinito, ¿ok? Vean que ese ámbito es importante analizarlo en dos secciones, por el hecho de que, como les dije antes, está cortado. Ok, entonces ya teniendo ese intervalo o esos intervalos, borramos aquí y estamos listos para los siguientes elementos. Los tres elementos que siguen en general se les conoce como sentido de variación, sentido de crecimiento, régimen de variación. Tienen algunos nombres que significan lo mismo y todos vamos a tomarlos siempre del eje X. Estrictamente creciente, estrictamente decreciente y constante se refiere al comportamiento de las imágenes. Creciente se refiere a que las imágenes van aumentando conforme voy avanzando en el eje X. Decreciente se refiere a que las imágenes van disminuyendo conforme voy avanzando en el eje X. Y constante se refiere a que las imágenes se mantienen en un mismo valor conforme yo voy avanzando en el eje X. Eso significa, por ejemplo, para la función creciente, que igual si yo avanzo en la dirección de izquierda a derecha, puedo decir que en esta parte la función está creciendo y en esta parte también, ¿cierto? Siempre recuerden en esa dirección de izquierda a derecha. Entonces, si yo hablo de los extremos, puedo decir que aquí comienza a crecer, termina de crecer acá, luego empieza a hacerlo nuevamente aquí y sigue hasta infinito. Entonces voy a anotar esos dos intervalos. Como se toman del eje X, pues en este caso sería desde el menos 4 hasta el menos 2. Entonces
menos 4 hasta menos 2. Observen que puse los dos corchetes abiertos. Siempre en los intervalos de crecimiento vamos a hacer que estos corchetes sean abiertos. Y aquí no vamos a poner uniones. Podemos poner una letra I o una coma, como ustedes gusten, para poner ese segundo intervalo. Entonces tenemos aquí el 7 abierto también, que sigue hacia más infinito. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice esta flecha? Vean que al estar en el eje X, esa flecha me señala hacia la derecha, entonces va a ser más infinito. Ok, ahora borremos todo esto y hablemos entonces de lo que sigue, decreciente, donde la función comienza a disminuir sus imágenes. Vean que siempre en la dirección izquierda-derecha serían estos trazos que estoy haciendo. Entonces, en un primer trazo comienza acá, termina por acá, luego inicia acá, termina acá. ¿Ok? Vean que no importa aquí si los puntitos están pintados o no. Siempre esos intervalos, estos tres intervalos que marqué con esta flecha acá, van a ser abiertos. Entonces, un primer intervalo que sería este, comienza en menos 6, termina en menos 4. Entonces, lo pongo de esta forma. ¿Ok? Los dos corchetes abiertos y el otro intervalo que sería por acá, de este punto que sería un menos 2 a este que sería un 4. Entonces siempre abiertos me quedarían de esa forma. Ok, eso sería donde la función es decreciente. Borramos acá para la parte que sigue. Vean que ustedes pueden ir haciendo todas estas anotaciones en la gráfica, eso sí con lápiz, para que luego puedan borrar y pues tengamos ahí una forma de indicarnos si es que tenemos el material impreso. Ok, ahora la función constante significa que la imagen o las imágenes toman siempre el mismo valor. En ese caso pues estamos hablando acá, donde pues usted ve que la gráfica se mantiene totalmente en forma horizontal. Aquí entonces podemos ver que empieza en 4, termina en 7. Entonces pongo el intervalo desde 4 hasta 7 y siempre abiertos. Ok, entonces eso terminaría con esta parte de los tres intervalos de el sentido de variación. La F me dice la imagen de 2 negativo. Ok, vamos a recordar que las imágenes yo las tomo siempre en el eje Y. Ahora, si las tomamos en el eje Y, significa que el número que me dan yo lo debo ubicar en el eje X. Entonces voy a buscar un menos 2 en el eje X, aquí lo tengo, y la idea es ver con qué número se relaciona él para dar el valor de la imagen. Vean que hay dos candidatos, tengo por aquí que sería un 2 en el eje Y, y tengo por aquí que sería un menos 3. De los dos voy a tomar el menos 3 porque vean que es el que tengo pintado. Ok, significa que es el que pertenece a la gráfica de la función. En este caso, este punto abierto me dice que pues nada más me marca el extremo, pero no pertenece a la función. Ok, el siguiente punto me dice la preimagen o preimágenes de menos 1. Vean que viene ahí como la opción por si acaso pueden ser varias. Entonces vamos a decir que la preimagen yo la voy a tomar del eje X. El número que yo escribo acá en este espacio tiene que ser del eje X. Significa que yo voy a tomar ese menos 1 del eje Y. Entonces aquí lo tengo y me doy cuenta que todo este intervalo se relaciona con él. ¿Ok? Entonces, si yo voy a escribir una preimagen, cualquiera de los números que están acá, yo puedo tomarlos como imagen porque vean que la gráfica de la función se mantiene siempre en el menos 1. Entonces, por ejemplo, podría anotar el 4, podría anotar el 5, podría anotar el 6 o incluso algún decimal que esté por ahí, por ejemplo, qué sé yo, 6,3, no sé, algún otro que esté siempre en ese intervalo donde ella se mantiene constante, porque vean que si lo marco acá, todo ese intervalo ya se mantiene constante y en todo ese intervalo la imagen es menos 1. Ok, entonces puedo poner varias respuestas ahí. Ahora en la que sigue, intersección o intersecciones con el eje X. Estos son los puntos donde se cruza el eje X. Vean que yo puedo decir que está este punto y está este otro, ¿verdad? Vamos a poner esto como forma de par ordenado de la manera X, Y. Entonces sería 2,0 el primer punto y el segundo punto 7,0. Ok, el siguiente punto nos dice la intersección con el, aquí abajo, intersección con el eje Y, que pues al igual que en el caso anterior es donde se cruza el eje Y en la gráfica. Vean que ese punto va a ser único
en este caso lo cruza en 1, lo estoy marcando ahí, y vamos a ponerlo en forma de par ordenado como 0,1. Es importante mencionar que cuando estamos hablando de intersecciones con el eje X, como en este caso, aquí usted lo que debe hacer es darle el valor 0 a la coordenada Y, ¿ok? Y poner pues los respectivos valores que cruzan el eje X. Ahora, si usted está hablando de la intersección con el eje Y, vamos a darle el valor 0 a la coordenada X y el 1 que toma el valor en el eje Y, ¿ok? Eso es un detalle importante para lo que son los pares ordenados que se denotan con las intersecciones con los ejes. Ya para ir terminando, nos queda ahora la imagen de 11 medios, ¿ok? Que vean que 11 medios no aparece propiamente en la gráfica, pero nosotros sí podríamos darle un valor decimal a este 11 medios, podríamos obtenerlo en la calculadora. Él tiene un valor de 5,5. entonces algo importante, la imagen, que es lo que me están pidiendo, yo debo tomarlo del eje Y el X, el 11 medios, perdón, se encontraría o debería localizarse en el eje X. 5,5 más o menos está por aquí, ¿cierto? Entonces vean que fácilmente podemos darnos cuenta que al ser ese parte del intervalo constante, o mejor dicho, es un punto del intervalo constante, su imagen pues va a ser -1. Vean que tomo el -1 como imagen porque está en el eje Y, que es lo que me están diciendo por acá, ¿ok? Ahora borrando un poquito por acá, ya para el último, borremos esto también. Me dicen ahora el mínimo de la función f. El mínimo y el máximo se refieren respectivamente al punto más bajo de la gráfica y al punto más alto de la gráfica. En este caso el mínimo, pues el punto más bajo vamos a decir que es este. Vean que vamos a darle también la forma de un par ordenado. Sus coordenadas son -4 en X, -5 en Y. Entonces vamos a escribir ese par ordenado de esta manera. Vean que lo que son intersecciones con los ejes mínimo y máximo corresponden a pares ordenados. Lo que son imágenes y preimágenes corresponden a números que usted pueda tomar de la gráfica.